¿Queréis saber las diferencias entre una placa fotovoltaica y un panel solar? Yo al principio pensaba que ambas eran lo mismo, pero no es así. Una placa fotovoltaica se basa en un panel o un dispositivo que está diseñado para captar la radiación solar y con esta convertirla en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. De ahí viene su nombre. Está compuesta por celdas solares que son de silicio generalmente y generan corriente continua, lo que genera esa electricidad. Los componentes principales son las celdas fotovoltaicas, que son el núcleo del panel y pueden ser de silicio monocristalino, policristalino o amorfo. Hay un vidrio protector que protege estas celdas de impactos y condiciones climáticas adversas, como por ejemplo si estas placas las ponemos en una zona donde por norma general suele haber granizo en temporada de invierno, pues si este granizo, por lo que sea, es muy abundante, es grande, cae con bastante fuerza, podría dañar las celdas. Tiene también una capa encapsulante, la cual asegura la estabilidad de las celdas y evita los daños. Parecido al vidrio protector, pero de diferente manera. Obviamente también tiene un marco de aluminio a su alrededor que proporciona rigidez estructural y también estética. Y una caja de conexiones que contiene los diodos y conexiones eléctricas del panel. Cabe recalcar que una placa fotovoltaica se puede conectar a una batería en la que se vaya almacenando toda esa electricidad, o también se podría devolver a la red y así que el consumo de tu vivienda sea el mismo pero con costes más bajos. Como he comentado anteriormente, había 3 tipos de placas: monocristalinas, policristalinas y amorfas. Las monocristalinas son de mayor eficiencia y vida útil pero más costosas. Las policristalinas son menos costosas pero de una eficiencia media. Y las amorfas son flexibles, ligeras y económicas, pero son menos eficientes. Las ventajas, pues es una fuente de energía renovable e inagotable. Es decir, la radiación solar siempre va a estar. Reduce la dependencia de combustibles fósiles y así dañamos menos la capa de ozono. El mantenimiento, por norma general, es bajo y tienen una larga vida útil, dependiendo de, como hemos dicho antes, el tipo de placa que se ponga y también dependiendo de si tenemos un mantenimiento constante de la placa. Puede durar entre 20 y 30 años. Las desventajas, pues la dependencia de la radiación solar, menor eficiencia en días nublados o de noche, obviamente. Cuando el sol no impacta de lleno es menos eficiente, por eso es más común verlas en el sur de España que en el norte. El coste inicial obviamente es un coste elevado que luego se irá regulando a lo largo del tiempo. Otra desventaja es que requiere un espacio para su instalación. Es decir, si tenemos una vivienda en la que nuestro tejado o nuestra zona de colocación es bastante pequeña, no podremos colocar muchas placas o no podemos colocar ninguna placa para ello. Hasta ahí es la explicación de las placas fotovoltaicas. Pero, entonces, ¿qué son los paneles solares? Bueno, pues yo os lo explico fácilmente. Los paneles solares son dispositivos diseñados para aprovechar la energía del sol y convertirla en calor, en vez de en electricidad, convertirla en calor. Se usan principalmente para calentar agua o aire en viviendas, piscinas, industrias y sistemas de calefacción. Lo que se suele hacer en estos casos es colocar varios paneles solares que vayan unidos a, por ejemplo, un suelo radiante, que requiere de menor temperatura para calentarse que, por ejemplo, un radiador convencional. ¿Cómo funcionan? Es muy sencillo, incluso más que los fotovoltaicos. Los paneles tienen unas placas que absorben la luz del sol y ese calor que han absorbido se lo entregan a una serie de tuberías que tienen las placas en su interior. Dentro del panel circula un fluido caloportador, ya sea agua, aire o un líquido anticongelante, que se calienta con la radiación solar. El fluido caliente pasa a un intercambiador de calor, donde transfiere su energía al agua de un tanque o al aire de un sistema de calefacción. No nos equivoquemos, nosotros, si tenemos esta instalación, no consumimos el agua que hay dentro de los tubos,
Simplemente dentro de esos tubos hay un fluido el cual puede absorber bien las temperaturas. Y esos tubos, en el caso, por ejemplo, para ACS, que es agua caliente sanitaria, irán hacia un depósito en el que en su interior se encuentra el agua. Este depósito lleva una capa de aislante para que en su interior haya una buena temperatura, y con la introducción de los tubos que vienen de las placas solares se calienta todo el fluido que haya dentro de ese depósito, que en el caso de ACS es agua. ¿Qué tipos tenemos? Pues tenemos paneles de placa plana, paneles de tubo de vacío y sistemas de concentración solar. Los paneles de placa plana son los más comunes, son los que de normal vemos en los tejados de las viviendas. Si no se trata de una fotovoltaica, son los paneles que se suelen instalar en las viviendas. Tienen una caja con una superficie absorbente y un circuito de tubos por donde circula el fluido. Eficientes para temperaturas moderadas, hasta 80 grados centígrados. Si nosotros necesitamos calentar ese agua a más temperatura, esta no es la mejor opción. Los paneles de tubos de vacío consisten en tubos de vidrio concéntricos con vacío en su interior para evitar pérdidas de calor. Son más eficientes especialmente en climas fríos porque retienen mejor el calor. Pueden alcanzar temperaturas de hasta 150 grados. La única desventaja que tienen estos paneles es que son más frágiles, ya que los tubos, al contrario que los paneles de placa plana, los tubos están a la vista. Y por último, sistemas de concentración solar, que utilizan espejos o lentes para concentrar la luz solar en un punto y generar temperaturas muy altas. Se usan en aplicaciones industriales y plantas termosolares. ¿Qué aplicaciones tenemos con estos paneles? Pues lo podemos utilizar para ACS, como se ha comentado anteriormente, para calefacción mediante radiadores o un suelo radiante. Por norma general suele ir mejor con un suelo radiante, ya que este es aún más eficiente que los propios radiadores y nos ejerce una temperatura de confort y un ambiente de confort mayor. Para el calentamiento de piscinas, para extender la temporada de su uso, los procesos industriales que requieren calor como secado, destilación o pasteurización, y también para la climatización solar, para la refrigeración con sistemas de absorción. Las ventajas de estos paneles solares térmicos: es una energía renovable y gratuita. Te ahorras bastante dinero. El mantenimiento es bastante bajo. Como hemos recalcado en los paneles fotovoltaicos, el mantenimiento será bajo en el caso de que esté en un sitio en el que las condiciones climáticas sean tranquilas. Durabilidad: pueden durar más de 20 años con un buen mantenimiento, obviamente. Y sostenibilidad: reduce las emisiones de CO2 y la huella ambiental. En resumen, los paneles solares térmicos son una solución eficiente y ecológica para el calentamiento de agua y calefacción, ayudando a ahorrar energía y reducir el impacto ambiental. Las desventajas son las mismas que en las placas fotovoltaicas. Si tuviese que elegir entre uno de los dos, dependería de la situación en la que esté. Si yo, por ejemplo, tengo una nave con un tejado bastante amplio en el que puedo instalar bien todos los sistemas, dependerá de qué uso le dé yo a la nave. Si la demanda que tengo dentro de la nave es de electricidad, colocaré placas fotovoltaicas. Si por el contrario me encuentro en mi vivienda, prefiero escoger el panel solar. Muchas gracias por todo el apoyo que estoy obteniendo en todas las plataformas, tanto TikTok como YouTube como Instagram. Os recuerdo que los links de las otras redes sociales están en la descripción del vídeo. Suscribiros, activar las notificaciones y nos vemos en más vídeos de eficiencia.